Buenas, soy Javier Alizu y me encanta la informática antigua. Así que ya empezamos. ¿Qué es un ordenador? No sé si os lo soléis plantear de vez en cuando, pero ahora mismo prácticamente cualquier aparato que usemos a diario tiene un ordenador dentro. La pregunta es ¿cómo se le ocurrió a alguien o cuándo le surgió a alguien la necesidad de una máquina que le resolviese según qué tipo de tareas? Porque cuando empezó a surgir todo esto, pues había necesidades que ahora consideramos imprescindibles que no eran diarias. Empezamos por el principio. Y voy un poco atrás. Así que vamos a ir a los tipos que decían el toma. Pues el primero, lo que es la base de la informática es la matemática. Y la matemática pues empezó con los señores griegos, con Pitágoras y sus triangulitos y su manera de calcular sus superficies. Después vamos hasta el señor Fibonacci, Leonardo de Pisa, que se trajo por aquí la numeración digital, que todavía tenían los indios y que consistía en utilizar los dedos para contar, que era un poco más fácil que los palitos y las Vs y este tipo de cosas. Después llegaría Charles Napier, que crearía la primera calculadora mecánica. Perdón. Está un poco... Era capaz de sumar números de hasta 6 cifras. A este le seguiría Blaise Pascal y la Pascalina. Es un poco raro el cáncer que anda para ahí, no lo tengo todo muy bien sincronizado. La Pascalina. Este es el primero que intentó crear una máquina comercial que le sirviese para resolver una serie de problemas, más concretamente los problemas que tenía su padre para calcular los impuestos. Lo que pasa es que era una máquina tan compleja de hacer que hizo 20 y veo que no le salía al cuento. Después de esto tenemos eso, otra evolución, que creó lo que llaman el Stepper-Leconer, que es el primer calculador mecánico, que hacía algo más que sumar y restar, que es lo que hacía la Pascalina. Y después llegaría que era un ingeniero del ejército de Hesse que diseñó lo que es la máquina diferencial, aunque no llegó a construirlo, porque no daba la tecnología de la época para hacerlo. A él le siguió este señor, que no hay foto, que creó lo que es el aritmómetro, es la primera calculadora mecánica que sí que funcionó y que le dio para formar su propia compañía de seguros. Y así llegamos hasta finales del siglo pasado con Charles Babbage, que cogió los diseños de la máquina diferencial que había creado Müller y hizo
hizo un diseño funcional. A este le financió el gobierno, pero no llegó a construir la máquina. Sí que hizo varios diseños. Y primero se hizo el avance de la máquina de inferencia y luego llegó a crear la máquina analítica, que era una especie de híbrido de esto, pero que usaba por primera vez las tarjetas perforadas para almacenar los datos. Este tampoco llegó a construirse, pero sí que se ha demostrado que sus diseños eran funcionales porque se han construido réplicas a partir de sus diseños en este siglo. Más que nada para demostrar que sí, que sus principios eran válidos, y en parte también se han usado para lo que es la estructura básica de los ordenadores que utilizamos a día de hoy. El señor Babbage se carteaba con una señora llamada Ada Augusta Byron, que era hija del poeta Lord Byron, que se le considera la primera programadora. Fue la que sugirió que se usasen las tarjetas perforadoras, que era algo que ya se utilizaba en los telares para los diseños que eran muy complejos. Implementaba ahí los primeros algoritmos o tareas complejas y que se hacen de manera repetida para no tener que andar introduciéndolos manualmente a diario o cada vez que se quiera hacer ese tipo de operaciones. A este le seguiría un señor con este sombrero tan simpático, que es el fundador de IBM. IBM en principio no hacía ordenadores, sino que creó ese aparato que sirvió a los Estados Unidos para ahorrarse una pasta en el censo de su población. También usaba tarjetas perforadas y IBM se quedó en ese momento con la exclusiva de fabricar ese tipo de tecnologías, tanto para máquinas de fichar como para distintos tipos de máquinas que usaban esa tecnología. Luego ya llegamos a este siglo, bueno, este siglo no, el pasado, cuando Howard Aiken crea el Harvard Mark I en la Universidad de Harvard, que es considerado uno de los primeros ordenadores. Ocupaba cosa de 30 metros de un lado a otro. De ahí llegamos a... Sí, una pregunta. Las tarjetas perforadoras funcionaban como ceros y unos. No. O sea, no era punto... No eran ceros, eran posiciones concretas dentro de la máquina que hacían que los mecánicos... Esto era todo mecánico. Las primeras eran mecánicas y Babbage intentó usar el vapor para potenciar la velocidad y la precisión de las máquinas. Lo que pasa es que la tecnología en esa época no daba para el nivel de precisión que necesitaban los mecanismos, los engranajes para funcionar de esa manera. Entonces, había unos sensores que, dependiendo en qué posición estuviese la tarjeta, los ojos que estuviesen, hacían un contacto o hacían otro contacto. O sea, cuando hacían el censo entregaban tarjetas y la gente... Sí, cada tarjeta tenía todos los datos de una persona. Entonces, en lugar de andar mirando quién es este, dónde está, no sé qué, metía la tarjeta y ya se contaba en otra tarjeta distinta. O sea, cada tarjeta era una persona. Eso en el caso del censo. Luego ya pues iría perfeccionando y cambiando la lógica por la lógica binaria. Porque en principio los primeros ordenadores intentaban utilizar una lógica decimal, que para nosotros es mucho más cómoda, contar usando números de 1 al 10 y múltiplos, pero para los ordenadores es un infierno y pierden mucho tiempo de proceso recorriendo datos que no necesitan para nada, para la operación que están llevando en ese momento a cabo. Llegamos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo se construyó en Varsovia. El ENIAC es un ordenador que se construyó en Estados Unidos, pero antes de eso se habían construido un par de ordenadores o máquinas que de manera mecánica o electrónica cumplían una serie de funciones específicas. O sea, no eran ordenadores, estos ordenadores no eran máquinas como los que tenemos
ahora, sino que están pensados para realizar cálculos o aritmética muy compleja en un tiempo bastante inferior al que le cuesta a los humanos y sin cometer errores de cálculo. Babbage, para lo que quería utilizar la máquina analítica y la máquina diferencial, era para trazar mapas de las estrellas y rutas para el viaje marítimo, que ya era algo bastante habitual a nivel continental y hasta entonces se usaban o bien las tablas matemáticas o bien había reglas aritméticas que las llamaban, que cruzando una regla en todo deslizante te daba los resultados de las operaciones. Pero la matemática no era algo que la gente usase a diario, había especialistas y la gente que quería usarla a diario pues tenía que usar herramientas que habían creado otros que sí que entendían un poco. Luego se basaba en la máquina de Turing. Esta máquina se basaba en la máquina de Turing, ¿no? Sí, pero es lo que decía. Esto aparece como la primera máquina para esto, pero antes los ingleses habían usado máquinas también. Lo que pasa es que como era secreto de Estado no se habían hecho públicas y no se habían podido, como el Colossus, que se usaba para desencriptar mensajes alemanes, la máquina de Turing, y que luego parte de esa información también se había usado, o estudios paralelos para crear las máquinas americanas como el ENIAC o el UNIVAC. Eso que tenéis ahí a la esquina es lo que vendría a ser la memoria que conocemos hoy en día, la RAM, que era una línea de mercurio líquido que era recorrida y cambiaba el estado para almacenar la información. Entonces, tenía que calcular los retardos que hacía para recorrer todo el circuito a la hora de hacer las operaciones. Como un frigorífico, entonces, ¿no? Como una máquina frigorífica. Es lo contrario, generaba una cantidad de calor enorme. Tenían válvulas de vacío. Y en concreto el ENIAC tenía 17.468 válvulas de vacío. O sea, lamparitas, generan bastante calor. 70.000 resistencias y cerca de 5 billones de soldaduras. No es que fueran de precisión porque no era tan pequeño, pero eran soldaduras que tenían que hacerse a mano porque no había ordenadores que hiciesen mecánicamente ese tipo de tareas. Y pesaba cosa de 30 toneladas, 27 para ser más concretos. En el 51 ya se crearía el UNIVAC. Los creadores esto redujeron bastante la cantidad de válvulas de 17.400 a 5.200, que era bastante más barato y hacían menos piezas falibles o que fuesen fácilmente, se podían fastidiar con facilidad, porque al fin y al cabo eran lámparas con un filamento y con claro, que se andaba encendiendo y apagando, pues era fácil que se estropease. No he puesto aquí las fotos, pero en esta misma época, tanto en Inglaterra como en Rusia, también se crearon ordenadores de características similares, pero por ejemplo, en Inglaterra se creó el Leo y lo creó una empresa que era J. Lyons & Co., que era una empresa de catering. Pero una empresa de catering que tenía tal cantidad de demanda, tenía tanta cantidad de almacenes y de repartidores y demás, que necesitaban algo que gestionase, aparte de los pedidos, también les decían en qué orden tenían que cargar las furgonetas para luego ir descargando en las rutas de reparto. En Rusia, Sergei Alexei Lebedev creó el MESM. Este sí que estaba patrocinado por el gobierno y les cedieron un monasterio cerca de Kiev. Cuando lo crearon, la máquina generaba tal cantidad de calor que superaba la temperatura en la habitación en los 50 grados y tuvieron que derribar el techo de la primera planta del monasterio para que se refrigerase un poco.
y Rusia no es conocida precisamente por su calor. Luego, en los 60, unos señores llamados Jack Kirby y Robert Noyce crearon lo que es el microprocesador que cambiaría de manera definitoria lo que eran los ordenadores, porque ya no hacía falta depender tanto de las lámparas, sino que se podía meter en un microprocesador, en un aparato mucho más pequeño, una cantidad inmensa de potencia de proceso. Y aquí termino la presentación en PowerPoint, pero tengo imágenes de esto. Que no me acordaba que lo tenía ese pan. De silicio era, ¿no? El procesador que decías era de silicio el primero que se hizo. Los procesadores... El chip, bueno, el sí. procesador que se hizo eran de silicio, ¿no? Sí, eran transistores que se metizaban y se metían en una estructura de silicio. Pues esto era el Colossus, lo que se comentaba antes, que se usaba para desencriptar. Con lo que ganó la guerra, una máquina con la que ganó la guerra los aliados, ¿no? Había una máquina, decían, que trataba, no sé si era esta, con la que consiguieron desencriptar los alemanes, y era esta. El tema es que tampoco podían decir que la tenían ni que eran capaces de desencriptar los mensajes, así que se dice que se podían haber evitado según qué ataques, pero que eran bajas necesarias para no hacer patente, que podían adelantarse a las operaciones de los alemanes. En 1953, a la vez que J. Lyon Sico se convertía en una máquina, en un fabricante de ordenadores, aparte de una empresa de catering, IBM sacaba el IBM 701, que es el primer ordenador como tal de IBM. Era una máquina carísima, que no podía permitirse casi nadie, se cedían algunas universidades, al gobierno para que siguiesen con el censo, ese tipo de cosas, pero no era algo asequible para el público en general. En el 57 se empezó a implementar lo que se llama el tiempo compartido. Los ordenadores en esta época estaban encendidos todo el día, porque apagarlos costaba mucho y no sabían si luego iban a poder volver a arrancarlos. Tenía que haber un especialista dedicado a estar con ellos y a ser su cuidador, aparte de su mantenedor. Entonces había momentos en los que no se usaban, estaban encendidos pero no se usaba nadie. Entonces a alguien se le ocurrió, pues vamos a conectarlo por teletipos a gente y le prestamos el tiempo de proceso de nuestras máquinas. Entonces tú le mandas un telegrama en un código concreto, eso sería ser un teletipo que no usaba cinta perforada, pero sí que usaba cinta de papel en rollo. Entonces conectaban en el teletipo, le mandaban la información al ordenador y cuando el ordenador tenía tiempo libre resolvía la petición que le había mandado y luego se lo devolvía por teletipo a quien se lo había enviado, también imprimiéndolo en otra
cinta de papel. Lo hacía solo él, todo eso lo hacía solo. Sí. Y se volvió un negocio bastante lucrativo, porque como ordenadores, sobre todo para los que tenían ordenadores y para los fabricantes, porque no era algo que pudiese... Me compro un superordenador y me dedico a alquilar tiempo, porque tienes que tener a gente dedicada por si te falla el equipo y demás. En 1961 se creó lo que se considera el primer juego de ordenador, que es el Space War. Se creó en un ordenador que es un PDP-1. Este es un pantallazo del juego. Y este ordenador era uno bastante más pequeñito, tenía características bastante más limitadas que los superordenadores, pero se lo podían permitir las universidades. Entonces, los departamentos de electrónica o electricidad avanzada solían tener alguno, y lo curioso es que solían usarlo también los frikis, la gente de los clubes de maquetismo, trenes, ese tipo de cosas. Y precisamente una de esas personas es el creador de este juego, que se dedicaban a programarlo en las noches cuando no había nadie en la universidad, porque en principio ellos no tenían acceso a ese ordenador. Y según iba pasando el tiempo iban añadiéndole distintas funcionalidades. En principio era, no sé si conocéis el juego de Asteroids, es un triángulo que gira en el espacio y se dedica a disparar asteroides y se van más pequeñitos. Pues las primeras versiones del Space War era solo esto, pero después iban diciendo los compañeros que teníamos, oye, ¿por qué no ponemos estrellas y que tengan un campo gravitatorio y que atraigan a la nave y que cuando esté cerca tenga que coger más impulso para salirse de ese campo si no se estrella? Vamos, que era intentaban hacer los primeros simuladores espaciales, pues en el ordenador de la universidad lo que es el código, esto lo compartían entre ellos. Todavía no existía internet, pero sí que había comunicación entre algunos ordenadores de algunas universidades, y como todos tenían el mismo tipo de maquinaria, el código era compatible y empezó a ir a esparcirse por todas las universidades. Y la empresa que hacía los ordenadores, la Digital, empezó a ponerlo como una demostración de las capacidades del ordenador, y no es que lo vendía, sino que lo entregaba como un programa de testeo de sus ordenadores. O sea, no había de licencias, patentes, todavía no habíamos llegado a ese punto porque no creían que hubiese un mercado, era solo un divertimento. Una de las personas que jugó a ese Space War era el señor Nolan Bushnell, que estaba estudiando ingeniería unos cuantos años más tarde, y que después me montaría una empresa que se llama Atari. En el año 68 se fundó la ARPA, la Advanced Research Projects Agency, que es la precursora de lo que sería luego ARPANET, que sería la primera red de comunicación entre ordenadores no solo universitarios, sino de distintos tipos de servicios, sobre todo gubernamentales. Luego, con el tiempo, en el 72 se convertiría en la DARPA, y luego de la DARPA, la red de defensa, y luego se dividiría en dos redes, que uno sería la MINET para los militares, que la querían controlada ellos solitos, y una red más educativa. Tampoco estaba a la disposición de todo el mundo. En el 68 hubo el primer pufo de la informática. Una compañía que se llamaba Viatron anunció que iba a sacar un ordenador y que iba a alquilarlo por $40 semanales, y tuvo una cantidad enorme de pedidos que no pudo cumplimentar. Se dice que no llegó a hacer ninguno.
y tuvo que devolver luego el dinero. En el 69, Ken Thompson y Dennis Ritchie crearían lo que se considera el primer sistema operativo, que es el Unix. También era el sistema operativo, supongo que sabéis lo que es. Era un sistema dedicado para unas máquinas en concreto y era algo cerrado, no era descargable, no existía internet, obviamente, pero tampoco lo compartían. Por ejemplo, Digital, que eran los que hacían los PDP, no usaban Unix, sino tenían que usar un sistema propio o alguna variación hecha medio de Strangis, que lo sacarían ellos también sus propias versiones de sistemas parecidos a Unix, pero que no podían ser lo mismo porque tenían que empezar a programarlos desde cero. En el 71, Nolan Bushnell y Ted Dabney, que también habían fundado Atari, hicieron la primera máquina recreativa. Electrónica. Había habido máquinas que eran mecánico-eléctricas, pero esta ya se hacía con electrónica discreta creada específicamente para ello y que ahorraba un montón de componentes, porque usaba microprocesadores. Antes eran todos relés y componentes eléctricos que no electrónicos los que hacían las funciones. Estos ya eran programables y lo hicieron con una compañía que se llamaba Natin Associates. Hicieron Computer Space. Que es una versión del Space War que había jugado en sus años de universidad el señor Bushnell en la universidad, y para poner no sabía muy bien dónde ponerlo. En principio lo pusieron en una cafetería de una universidad y tuvo un éxito moderado, pero cuando lo llevaron a los bares no tuvo éxito, entre otras cosas porque en las cafeterías universitarias hay universitarios con estudios y el juego tenía un manual de instrucciones hermosote, pues diciendo lo de la unidad de los campos gravitatorios, y la gente que está en los bares normales como que no le apetecía leerse un tocho para jugar una partida de 5 minutos. Después de este pequeño fiasco, su segundo intento sería una copia de lo que ya existía, aunque de otra forma. En el 72, la empresa Magnavox, que hacía televisiones, sacaría la Odyssey, que era una consola decía que tenía varios juegos, pero en realidad era un único juego, el típico Pong, de tenis, pero la vendían la consola y vendían unas láminas transparentes que se ponían delante de la tele y decían: ahora estás jugando a hockey, ahora estás jugando a otra, pero siempre los mandos eran los mismos y la pelota era la misma. Sí. La Odyssey no tenía componentes discretos, sino que era electrónica normal. Cuando Bushnell vio una demostración de Odyssey, dijo: esto es lo que quiere la gente, no comerse la cabeza cuando está en los bares, un juego que hasta un borracho, estando borracho, pueda jugar. Y puso a uno de sus empleados a crear lo que es el Pong, que saldría al año siguiente, y primero lo pusieron de prueba en un bar no universitario, sino una taberna que tenían de un conocido, y les llamaron un par de semanas después diciendo que se había estropeado. Cuando fue el técnico a repararla y la vio que el problema era que la cajetilla de las monedas se había llenado y no cabían más. Después había dejado de funcionar la máquina. Y empezaron que se plantearon la posibilidad de hacer rutas de recogida del dinero. Entonces no les había entrado la cabeza que eso pudiese dar para tanto. El PON fue todo un éxito y creó lo que es el mercado de las recreativas, que ahora está un poco de capa caída, pero durante los 70 y los 80 fue fulgurante su éxito. La cosa es, este tipo de tecnología era tan nueva que había una serie de cosas que no tenían en cuenta. Por ejemplo, descubrieron que tenían que
escudar, poner protecciones contra las interferencias de las frecuencias que generan las recreativas, porque en un estado de los Estados Unidos, cada vez que un coche de policía pasaba por delante de un bar donde estaba una recreativa del POM, interfería con sus frecuencias. Entonces no podían recibir avisos, y eso lo subieron por una casualidad. Entonces ahí la FCC, la Comisión de Electrónica del gobierno americano, pues empezó a mirar con un poco más de ojo lo que es la tecnología electrónica que estaba empezando a generarse y que era un boom que estaba empezando a implementarse muy rápidamente. En el año 73, este señor, que se llama Chuck Liddell, abandonó la empresa Motorola, en la que había trabajado hasta entonces, colaborando en el diseño del chip 6800, y se fue a una empresa más pequeña llamada MOS Technologies. Chuck Liddell era un ingeniero y lo que quería es que fuese más asequible el tema de los procesadores, y sabía que se podían hacer más baratos. Lo que pasa es que en Motorola cobraban $300 por cada procesador y decían, no, ¿para qué vamos a poner más baratos si no tenemos competencia? Y él sabía que se podían hacer bastante más baratos. Se fue a MOS Technologies y estuvo trabajando, creó un procesador desde cero, pero muy similar. Conocía todo lo que, cómo se había creado el otro, que es el 6502. Que se usaría para muchas máquinas. Él en un principio no tenía intención de hacer un ordenador, sino que él pensaba en el mercado de las cajas registradoras, que hicieran sus propias operaciones, no fuesen mecánicas, no siquiera sean atascadas, ese tipo de cosas. Pero en el año 75, con este procesador de Intel, la empresa MITS sacó el primer ordenador personal, por llamarlo de alguna manera. Voy a tener una foto por aquí. El MITS Altair. Y ese es... Perdona. Sí. ¿Por qué se ha colado la imagen? Se ha colado. Me he pedido para aquí de vuelta. El MITS Altair es eso. No hay pantalla, no hay teclado, no hay disquetera, no hay nada. Son una serie de interruptores a través de los que programas, diciéndole 0,1 a lo que es el procesador. Se le podían poner ese tipo de cosas con expansiones. El teclado sería lo más útil, pero las expansiones no eran precisamente baratas. Para este procesador, para este ordenador, vieron un anuncio unos señores llamados Bill Gates y Paul Allen y hicieron una versión para un intérprete de ese ordenador de lo que es el lenguaje de programación BASIC, que había sido creado por John George Kennedy y Thomas Eugene Kurtz en el 64. Es un lenguaje de programación que existía, lo que pasa es que lo adaptaron para que pudiese funcionar en el procesador que llevaba esta máquina. El año siguiente... Sí, ¿cómo funcionaba esa máquina? ¿Días con entradas? No, eso tiene interruptores, entonces apuntan a direcciones de memoria. Entonces se programa este botón, este otro, dependiendo de en qué posición esté el interruptor, hace una cosa u otra, le manda la orden a... O sea, tiene salidas, ¿no? Tenía también salidas para... Las luces que tienes encima. Entonces, dependiendo de cómo parpadeaban las luces, sabías que estaba haciendo lo que querías o no. O sea, tú le ponías las posiciones de entrada, ¿no? Sí. Que era la programación, ¿no? La programación era poner las posiciones, ¿no? Sí.
Y entonces te parpadeaba. No es poner posiciones, sino que dependiendo. Ahora estoy en el campo 1 y es 1. El campo 2 es 0. El campo 3 es 1. Ah, los parámetros, ¿no? Le ponía. El código. El código, pero en binario. Y bueno, hicieron el BASIC. Sí, que el BASIC la gente tenía que programarlo manualmente. O sea, quiero programar, meto todo el BASIC a mano, los 4K que ocupaba en ese momento. ¿Pero cómo lo metían? ¿Con un teclado? No, con los interruptores. ¿Cómo se metían el programa? El sistema operativo. El problema es que no tenían dónde guardarlo, así que si se apagaba tenían que volver a meter el BASIC al día siguiente o cuando volvieran a encenderlo. Así que gente pues se apañó, cogió máquinas de teletipo, se hizo adaptadores para poder conectarlo al ordenador, entonces tenían ya en una cinta perforada todo el código, pues lo cargaban así desde la cinta de papel y se ahorraban de tener que picarlo cada vez que entrasen. Y pareciendo lo que parece esto que a cualquier otro nos parece un tanto inútil, pues que no le demos un uso práctico, aquello fue la revolución. Y no se llegaron a vender muchos, se vendieron bastantes, pero no las cantidades que se imaginaban porque era un ordenador caro y no era para todo el mundo. Hacía falta unos estudios considerables para poder usar una máquina de estas y entender para qué podías necesitarla o qué uso podías darle. Porque eso no es una calculadora, no es un procesador de textos, no es algo ¿Para qué usaban estas máquinas? Pues para hacer cálculos, principalmente. ¿Cálculos? Cálculos, operaciones aritméticas, logarítmicas, ese tipo de cosas. O sea, cuando se extendían, se salía el resultado, ¿no? Sí. Con el parpadeo que salía. Sí, también se podían conectar a una pantalla o a otra cinta o una impresora. Eso. No venía de serie, eso tienes que comprarlo aparte, tenías que saber que existía o podía existir, porque eso, el común de los mortales no sabía que era una impresora o que era un teclado. O sea, los ordenadores que hemos visto hasta ahora, había algunos que sí, que usaban teclados, pero no teclados convencionales como los de ahora, sino que eran teletipos que mandaban, o sea, una máquina de escribir conectada a la CPU y que enviaba las órdenes, pero no era una referencia directa. Aparte, había algunos que sí que tenían pantalla con tiempo, o otros que evidentemente lo que tú escribías te sacaban el resultado en una impresora. O sea, lo que es el concepto de un ordenador como teclado, procesador y pantalla es algo bastante más moderno que todo eso. Bien, pues el señor Chuck Fiedel había hecho el procesador 6502, ahora tenía que venderlo. Tenía que ofrecérselo a la gente, a las empresas, y decir, oye, que este procesador es bueno, que cuesta $25, no 300, como cuesta el 6800 de Motorola, y que lo podéis usar. Y viendo el furor que había en las revistas de hobbies, que los llaman, con este tipo de máquinas, pues sacó un ordenador en kit. Es este. Eso es. La placa, un teclado de calculadora y una pantalla de LED. Y la gente flipó. Era bastante más barato que el Altair y más potente, más inmediato. Lo que podías hacer, tenías un teclado, podías escribir cosas, podías poner los números, podías ver lo que estabas haciendo y tenías la respuesta inmediata en la pantalla. Y luego tenías la posibilidad de, si eras un manitas, hacerte tus propias puertas de salida. Y este vendió bastante. En el año 76 también, unos señores llamados Ralph Ungerman y Federico Fragin crearon otro procesador llamado el Z80. Estas dos personas eran trabajadores de Intel
y habían trabajado en el diseño de los procesadores 8008 y 8080, que es lo que usaban el Mid-Saltire. Y habían hecho más o menos lo mismo que hizo Chuck Peters. Era un procesador muy barato y muy potente para lo que había en la época. También en ese año, en el 76, Roland Wayne, Steve Jobs y Steve Wozniak hicieron su primer ordenador en kit. El ordenador lo hizo Steve Wozniak, Steve Jobs era el que ponía la cara y vendía, y el Roland Wayne era adulto que los aconsejaba, porque eran bastante jovencitos estos dos. El primer Apple, el Apple I, se vendía en kit y la gente tenía que montárselo y buscarse la vida para hacer una carcasa. Te venían la placa, los componentes y no existe un ordenador tal cual con el teclado y todas las funcionalidades, sino que la gente se buscaba la vida, se cogía una caja de madera como este y se lo montaba todo dentro, se buscaba un teclado de cualquier otro dispositivo, se lo pinchaba y se ponía a hacerlo funcionar. Este ordenador funcionaba con el 6502 que había hecho Chuck Peters. En el 76 también, el señor Bill Gates mandó una carta abierta al Homebrew Computer Club, que era un club de entusiastas de la recién nacida informática, en las que los acusaba de piratas, porque el código que él había hecho para el BASIC, para el procesador 8080 de Intel, la gente se lo estaba distribuyendo por ahí y él no estaba viendo un duro. Lo hizo con Steve Jobs, ¿no? El BASIC lo hizo con Steve. El BASIC lo hizo Bill Gates y Paul Allen. Steve Jobs y Steve Wozniak hicieron el Apple, que es la máquina... O sea, Paul Allen no era de Apple. No. Paul Allen, o sea, este ya era con... Y hay gente que le mandó el dinero de lo que entendían que valía el BASIC. No, que esto vale esto, no es la voluntad. Así que ya desde sus buenos comienzos el señor Gates tenía las ideas bastante claras. En el año 77 Apple sacó el Apple II, que ya era un ordenador de verdad. El problema es que no se podía vender en las casas, para que la gente lo usase en casa. Tenía el mismo problema que tenía la recreativa del Pong. La FCC había dicho, esto no es para uso normal porque emite una serie de frecuencias que pueden dañar la salud y demás. No sabían hasta qué punto podía afectar, pero sabían que se emitían y por si acaso cortaron. Sobre una pregunta, luego ese sistema operativo, ¿cómo lo metían? Exactamente cuando fabricaban el ordenador, le metían el BASIC. El sistema operativo venía en el ROM. Venía en la ROM, ya. Sí. O sea, no tienes que catalogarlo como en el Altair, ni tenías que ponerlo en el disquete, porque el Apple I, por ejemplo, no tenía disquete. Para el Apple I ya hablaron con Bill Gates, que también les metió un intérprete de BASIC, y hicieron algún apaño para que solo pudiese funcionar en su máquina. O sea, ¿podían cambiar? No, podían cambiar después. No, es como un chip que no se puede sustituir. Ya, claro, o sea, a no ser que tengas una programadora de chips, tengas un ordenador con el que programar los chips y sepas exactamente qué es lo que quieres hacer, pues no, estaba desmentido. Porque no podías reescribir el que ya existía, porque era el ROM. O sea, era cambiar el que tenía. Sí, tienes que verlo físicamente. En el año 77 también salió lo que es la primera consola exitosa de cartuchos intercambiables. Yo tuve una.
O parecida. Había habido otras consolas que tenían los juegos ya dentro y solo podía jugar con ellos, no existía la posibilidad de meterle más. Y había habido dos intentonas de crear consolas con cartuchos, pero no habían llegado a cuajar. El Atari 2600 también funcionaba con un chip 6502 de MOS Technologies y con un chip gráfico que había creado un señor llamado Jay Miner, que luego haría un señor ordenador que fue la Amiga durante los 80. También en el 77, o sea, esto fue el boom, Commodore MOS Technologies fue comprada por una empresa llamada Commodore. Commodore era una empresa de calculadoras que había empezado siendo una tienda de reparación de máquinas de escribir que fundó un señor llamado Jack Tramiel, un judío polaco que estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y luego se mudó con su familia a Canadá. Se alistó en el ejército, aprendió a reparar máquinas de escribir en el ejército y cuando salió se montó su propio negocio. Lo llamó Commodore porque cosas como capitán y almirante ya estaban ocupados. Y empezó pues, reparando máquinas de escribir, sobre todo al ejército, que no tenía contactos. Luego entró en el mercado de la electrónica con las calculadoras y en el momento en el que compró MOS Technologies estaba perdiendo su guerra personal de las calculadoras contra Texas Instruments. El señor Tramiel, del que tengo por aquí una foto que os enseño enseguida. Era un individuo de lo más curioso, hombre hecho a sí mismo. Y la técnica que usó para comprar MOS Technologies fue hacerles un encargo masivo de sus procesadores y retrasar los pagos. Retrasar los pagos hasta que MOS Technologies entró en bancarrota y la compró por poco dinero. Dicen que no, que también lo están pasando ellos mal con la guerra de las calculadoras que te están perdiendo. Y he leído también por ahí que pudieron comprar la empresa gracias a su filial inglesa, que sí que funcionaba más o menos bien, que tenía líquido de dinero para poder comprarlo. Lo que pasa es que como estaban en continentes distintos y había leyes contra el movimiento de divisas y demás, para que les pudiesen enviar el dinero tuvieron que hacer un pedido. Mándame toda la morralla que tengas, yo te mando el dinero y que Dios reparta suerte a ver si con esto salimos adelante. Luego toda la morralla de calculadoras que habían llegado a Inglaterra tuvieron que saldarlas y acabaron perdiendo bastante dinero. Pero el sueño que tenía el señor Tramiel era lo que llama la integración vertical. Fabricarse él todos y cada uno de los componentes de sus máquinas para no perder dinero en subcontratas y haciendo pedidos a otras compañías. Y fue comprando empresas de todo tipo. Tramiel también no tenía, igual que Jack Fidel, no se había metido en MOS Technologies para hacer un ordenador, sino cajas registradoras. Lo que quería Tramiel era hacer calculadoras más baratas y para eso compró una empresa de semiconductores. Pero ya que tenían un procesador tan bueno y tan potente, pues se metieron en el mercado de la informática. Primero intentaron comprar Apple, antes de que sacasen el Apple II. Pero Steve Jobs dijo, vale, te lo vendo por una cantidad obscena de dinero, y dijeron, no, ya me saco yo mi propio ordenador. Y ahí sacaron el Commodore PET. ¿Qué es esto? Fantabuloso ordenador con casete integrado, con un teclado de calculadora, que era lo más barato que había, y tenía sus fábricas para hacérselo.
y que era un ordenador bastante mejor que el Apple, porque tenía más memoria y tenía letras mayúsculas y minúsculas, que el Apple solo tenía mayúsculas. No sé, el Apple no podía usarse como máquina de escribir porque solo escribía en mayúsculas. Fue un pelotazo el PET, aunque en los libros de historia por lo general no existe informática antes de Apple y de Microsoft. Lo cierto es que Commodore es la casa que fabrica el ordenador que más se ha vendido de la historia, que es el Commodore 64. Fue la primera que vendió más de 1 millón de ordenadores del ordenador, que es del Vico-Inte. Pero bueno, llegó a un acuerdo con Bill Gates para que hiciese otra versión de BASIC para expandir el procesador, pero internamente el ordenador era distinto, entonces tenían que adaptarse a esas piezas. Bill Gates le dijo, vale, como le he dicho a los de Altair, te voy a cobrar la licencia por unidad que vendas. Y Jack Ryan dijo, no, yo ya estoy casado, así que tú dime un precio y yo pago por eso. Y lo pago y se lo pongo a todas las máquinas que me den. Y como en aquel momento tampoco parecía una cosa con tanto futuro en la informática, pues Bill Gates dijo, vale. Después de ver que sí que había mercado, otros fabricantes de electrónica en general se metieron también en el mercado de la informática. Por ejemplo, Radio Shack era una cadena de tiendas americanas, de tiendas de informática, que dijeron, oye, pues vamos a montar también nuestro propio ordenador. Y sacaron esto, el TRS-20. El problema es que fallaba más que una escopeta fría. También fueron, cuando iba todo el mundo, a hablar con Bill Gates y, oye, que quiero que me hagas un intérprete de BASIC para poner con mi ordenador. Y Bill Gates dijo, vale, tanto, el doble que lo que había cobrado a Commodore. Y yo dije, vale, pagamos. O sea que el señor Gates quedó perdiendo. Cuando, 2 años después, Texas Instruments dijo, oye, que nosotros también nos metemos en el tema de la informática. Y sacaron esto. Y fueron a Bill Gates. Dijeron, oye, que me saques, me adaptes el BASIC a este procesador que nos hemos quedado nosotros, que no vamos a darle dinero a la competencia para que alimenten nuestros ordenadores. Les cobró el doble de lo que les había cobrado a los de Radio Shack. Eso se dedicaba a él, a hacer sistemas operativos. Es que tampoco era un sistema operativo lo que vendía. Lo que vendía era era un intérprete de BASIC. Tú programabas directamente. O sea, tú arrancabas y empezabas a programar. O sea, Entonces, para hacer cosas muy sencillas, donde ahora tienes programas que vienen parte del sistema operativo, tú le dices dir y te saca un listado de las carpetas y tienes que escribir un programita que chequease el disco duro, bueno, el disco duro, chequease las cabeceras de la cinta o del disquete o lo que sea, y después lo ejecutabas y te sacaba el listado. O sea, era un entorno de desarrollo, ¿no? Era una especie de entorno de desarrollo, ¿no? Para programar, ¿no? Y bueno, había un sistema operativo, bueno, había dos en realidad. Había uno que era Unix, que era para los macroordenadores que no podía venderse cualquiera, pero un señor llamado Gary Kildall, todas estas ventanas que tengo... ¿Y el de Apple cómo iba? El de Apple... El de Apple también tenía el intérprete de BASIC. Lo que pasa es que ellos aprovecharon que tenían que ir orientados directamente a la empresa y se quedaron con la exclusiva de VisiCalc, que era una desarrolladora que había hecho la primera hoja de cálculo, pues ahora es un Excel, y dijeron, vale, me la vendes solo a mí y no se la puedes vender a nadie más. Así que si alguien quiere usar este programa, tiene que comprar mi ordenador. Y os estaba hablando
del señor... No, el tema de las patentes de Apple, que desde el principio ya las lleva. El señor Gary Kindle, que supongo que no le sonará a nadie. Este señor creó un sistema operativo que se llamaba CPM y que había hecho versiones tanto para los procesadores de Intel como para el 080 de Filo, que eran similares, les habían hecho diseño la misma gente, una vez que se habían ido de la empresa, y era lo que puede ser el precursor del MS2. También cobraba por licencia. Pero era el que tenía el monopolio de la informática seria a nivel doméstico o de pequeña empresa. Doméstico no, porque no había todavía ordenadores en las casas. En el año 80, IBM dijo, oye, pues igual entramos en el mercado de la informática doméstica, vamos a sacar uno más barato y vamos a decirle al señor Kildall que nos adapte el CPM para nuestro sistema. También hay montones de leyendas de por qué no pasó, la cosa es que fue que no. Unos dicen que si el hombre estaba pilotando su avioneta por ahí y estuvo hablando el representante de IBM con su mujer y su mujer dijo que no, otros que si le ofrecían poco dinero, otros que si la cláusula de confidencialidad era abusiva y no quiso firmarlo. La cosa es que IBM se volvió a casa sin sistema operativo y fue donde Bill Gates y dijo, oye, ¿no nos puedes hacer un sistema operativo? Y Bill Gates dijo, hombre, ¿cómo no? Entonces lo que hizo fue ir donde un señor llamado Tim Patterson, que tenía una copia del CPM, se había hecho su propio sistema operativo a partir de lo que había visto de cómo funcionaba el CPM, y dijo, te compro este sistema operativo, yo me lo adapto y se lo vendo a IBM. Coló, y aparte de todo esto, le dijo a IBM, vale, todos los ordenadores personales que vendas, los vendes con mi sistema operativo. Pero yo me quedo el derecho también de poder vendérselo a otros fabricantes. Y IBM me dijo que sí. Estamos probando a ver si hay realmente mercado en casa, pues no creo que perdamos gran cosa. Y todos los ordenadores personales que sacó IBM iban con los disquetes de MS2. Hubo una demanda por intento de monopolio por parte de CPM y oye, ¿y si yo quiero vender mi sistema operativo también para tus ordenadores? Vale, pues damos la opción que vaya con MS2 o con CPM, pero MS2 va a valer la mitad. Así que el hecho fue que MS2 es lo que triunfó y CPM, que era un sistema operativo mejor por lo que dicen. Yo tengo por ahí algún ordenador que funciona con él, pero nunca he puesto a cacharrear. Pues murió de risa. Pero estamos adelantando un poco. En el 80 también, Commodore, que tenía clavado entre ceja y ceja a los señores de Apple, pues sacó Jack Tramiel andaba buscando el asesino de Apple. Se llamaba el ordenador que quería sacar. Y sacaron el Big 20, que es el primer ordenador que iba a color, que lo que se empeñó es que costase menos de $300. Y estaba empeñado en que quería que hubiese un ordenador en cada casa. ¿Para qué? No lo sabía. Pero quería que hubiese uno en cada casa, así que tenía que salir barato. Entonces lo vendían diciendo, bueno, ¿para qué vas a comprar una consola? Que sí que había, la Atari 2600 había sido un éxito y la gente jugaba y tenía muchas de ellas en casa. ¿Para qué vas a tener una consola en casa que solo es para jugar cuando puedes tener un ordenador con el que puedes hacer cosas como llevar la contabilidad y hacer otra serie de cosas que no le hacía nadie, pero las madres vieron los anuncios y pues mi hijo se va a convertir en alguien de provecho. Y triunfaron.
Y esto es lo que sacaron. En un principio sacaron un primer prototipo por una feria con un teclado como el del primer P, o sea, uno de estos de membrana además, pero a la gente no le gustó mucho, hicieron gastarse un poco más y poner un teclado profesional, lo que demostró ser una idea bastante acertada. Y al final se convirtió en una máquina de juegos. Y este fue el primer ordenador que vendió más de 1 millón de unidades. Pero no era competencia directa del Apple, porque el 20 que viene ahí como nombre hace referencia a que como mucho era un ordenador que funcionaba a 22 columnas. O sea, en una pantalla podías imprimir 22 caracteres. Me gustaba la caja, ¿no? O sea, eso usaba el teclado, lo hacía la caja y la pantalla, ¿no? No, esto se conectaba a la tele. Es más, además tenían que encarecerlo un poco porque en aquella época las teles no tenían euroconector ni tenían una entrada de vídeo compuesto ni una de supervídeo ni nada por el estilo, tenían la entrada de antena y punto. Entonces la salida más lógica habría sido esa, pero entonces habían obligado a la gente a comprarse unos monitores profesionales que costaban una pasta. La gente lo que tenía en casa era una tele, así que tuvieron que ponerle una pieza adicional que era un modulador de frecuencia para que pudiesen conectar el ordenador a la tele. Como el famoso deslizador que ponías o tele o ordenador, no me sé. Sí. Sacaron unidades de disquete, sacaron el cassette, sacaron hasta un módem. ¿Qué programas tenía para poder funcionar? Pues sobre todo juegos, y también había programas educativos. Lo implantaron bastante, lo regalaban a colegios para que se enseñase informática, ya que los chavales veían eso en el colegio, pues les pidieron a sus padres que comprasen ese ordenador que estaban viendo ahí y con el que trabajaban a diario. Y en estos tiempos, cuando te vendían el ordenador, te vendían también el manual de programación, que es algo que ahora no. Bueno, igual te puede venir un PDF, pero no es lo mismo, y la gente no tenía internet en la que usar el ordenador ni nada por el estilo. Así que si querían usar el ordenador, o se compraban juegos o programas que ya existían, o se los hacían ellos. En el año 80 también salió otro señor procesador, que es este, que es la secuela del 6800 en el que había trabajado Jack Fiedel, que es el 68000 de Motorola. Este procesador es el que 5 años más tarde pondría Apple en su Mac, en el Macintosh, y luego utilizarían también Atari en su Atari 520 y Amiga en sus Amiga 500, 600 y demás. Luego le pondrían otros chips, pero este era lo que es el corazón de sus motores. También era el corazón de la Sega Mega Drive. Que la Amiga era de Commodore, ¿no? Sí. Pero era de otro Commodore. No, era el mismo Commodore, pero Jack Tramiel se había ido y había otra gente haciendo las cosas de otra manera. Jack Tramiel quería un ordenador en cada casa y quería que cada vez fuese más barato. Así que en lugar de ir fabricando ordenadores más potentes, iba fabricando ordenadores menos potentes y más baratos. Y fue un error, porque el VIC-20 funcionó muy bien, el Commodore 64 funcionó también muy bien, porque aunque de aspecto es otra panera como el VIC-20, tenía más memoria que un Apple II, aunque no tenía el monitor, ni las disqueteras, ni el aspecto profesional, pero internamente era más potente. Tenía el procesador, tenía 6502 y tenía 64 RAMs contra, creo que tenía 48 el Apple II. Digo que sí, el Apple II. Lo que pasa es que eso estaba más, la gente lo veía más para casa, y aparte tenía mismas. Se fabricó con este aspecto para reaprovechar las carcasas que tenían del VIC-20. Ya que lo tenemos fabricado, pues le cambiamos el nombrecico. Hacemos malabares para meter todos los componentes dentro, que ese fue uno de los principales problemas que tuvieron las primeras versiones, que tuvieron que luego ir modificando y se les fastidiaban los tornillos de la carcasa porque estaba todo metido a presión. Luego empezaron a hacer los componentes cosas raras porque están colocados de maneras también bastante incómodas. Y este fue el ordenador que
que más ha vendido de la historia. El ordenador como tal, si digamos procesadores y demás, sí que todo como ordenador individual. Luego para escribir, tenía para escribir, este ordenador tenía como el WordPerfect, la especie de WordPerfect tenía, ¿no? No. Esto tenía el mismo BASIC que tenía el Big 20 y el mismo BASIC que tenía el PET. Que era, ya lo he pagado y me han dejado que lo puedo usar para lo que me dé la gana, no voy a pagar por una versión nueva. Así que tenía un sistema, un intérprete de BASIC, pues desfasadísimo. Habían salido versiones más nuevas, pero no, que yo tengo que pagarlas, así que pongo lo que tengo y a tirar millas. Pero si se puede escribir, con este ordenador se podía escribir un texto como WordPerfect o era más tarde. No es que sea más tarde, sino que es para otro tipo de ordenadores, otra arquitectura. Así que había procesadores de texto, o te podrías hacer tú tu propio procesador de texto, o podías escribir en la pantalla, lo compartir en una impresora y decirle que lo imprimiese. Pero temas como estilos y cosas que asumimos como la norma, pues aún no era la norma. Vamos, ponías el ordenador, lo encendías y que salía. Y salía el intérprete de BASIC. Y luego si querías escribir... Pues querías que tengo conectado una disquetera con un disquete. Pues le dices load, comillas, dir, comillas, 8,1. Intro. Es un programita que te saca un listado de lo que hay en la disquetera 1. Si es en la disquetera 2, pues 8,2. Te saca el listado de lo que tienes en la otra disquetera. O sea, cada cosa, no había un programa que la gestionase, sino que tenías que currártelos tú. Había cosas sencillas, como sacar un directorio, pero había funciones más complicadas que no eran el fan de lo que hay. Al otro lado del charco, en Inglaterra, un señor llamado Clive Sinclair, que tengo que tener por aquí la foto, tenía una filosofía bastante parecida a la de Jacques Tramiel en cuanto a lo de los precios. En el año 80 había sacado un ordenador llamado el ZX80 que se vendía bien en kit y tú te lo montas, o bien te lo vendemos ya montado y vale algo más, pero era un ordenador que se vendía por menos de 100 libras. Claro, tenía un cara de memoria. Se podían ampliar con expansiones, este tipo de cosas, pero era muy justito. De todas formas, hay gente que ha conseguido hacer un programa de ajedrez con inteligencia artificial que funcione en este ordenador. Y están, puedes ver, porque están por la red, no que sea el código de cómo está pensado. No sería muy inteligente, pero bueno, para el pego. ¿Qué es esto? Y si el teclado del Big 20 del PET parecía cutre, esto era aún más triste. Después ya sacaría un ordenador algo más potente. Tampoco es que tuviese un teclado mucho mejor. Luego ya sacó versiones con un teclado mejorado, que no se borrasen las teclas de tanto usarlas, sobre todo para el juego. Pues se quedaban pegadas para abajo. También. Luego el cassette también. El tornillito, la figura para que cargara. El cassette era el método de meter datos más barato que había. Eso es lo que había sustituido a los teletipos y la cinta perforada. Este salió en el 82. En el 83 los japoneses dijeron vamos a meternos en serio en esto de los ordenadores y no vamos a hacer un ordenador, vamos a hacer un estándar. El MSX. Nosotros decimos, para que sea MSX tiene que tener este procesador, este chip de sonido, este chip gráfico, un bus de cartuchos y las conexiones estándar y que lo fabrique quien quiera. Y funcionaba con Basic de Microsoft. Una preguntita, y el anterior,
el Spectrum, el Basic venía de Microsoft. Sí, también. He hecho el negocio. Lo que pasa es que era muy curioso. Era muy diferente. Sí, sí, era diferente la manera de funcionar. Porque ya de por sí, cuando arrancabas, no entrabas en el modo de programación, sino que entrabas en una especie de modo de tecla rápida. Tengo ahí conectado un Spectrum. Entonces tú cuando le das ahí a la J no escribe una J, escribe el LOA, que es la tecla rápida para eso. Si querías escribir de verdad, si quieres escribir de verdad tienes que cambiar el modo en el que arrancaba el equipo. Sí, conocerlo mejor. Pues sí, también tenía esto. Y podría haber llegado a correr CPM, porque tenía un 180. Igual que también había CPM para el MSX. En Commodore estuvieron planteándose la posibilidad de vender un cartucho con CPM y un Z80, pero nos van a pedir una licencia por cada cartucho que vendamos, así que no. Luego sí que sacaron con el Commodore 128, que sí que fue un ordenador que había ido a mejor. Aparte del 6502 también tenía un Z80, así que si querías te comprabas los disquetes y podías hacerle arrancar en el modo en el que arrancase con el 080 en lugar de con el 6502 y funcionar con el otro sistema operativo. Y en el 84 tenemos ya el nacimiento de las ventanitas bonitas, porque ya había sistemas operativos con ventanas de antes. Es más, Apple se lo copió o se lo cedió la empresa Xerox, y antes había también Commodore había sacado el Commodore 16, que traía algo parecido, no era la misma estética, pero sí que arrancabas y no entrabas en modo programación, sino que te aparecía un escritorio, pero un escritorio tal cual, con la libreta y otra serie de opciones. No usabas el ratón, sino que usabas el joystick, que era lo que tenía todo el mundo. Pero la idea tampoco fue fuesen de más. Estos son los que lo hicieron bonito y hicieron que costase 4 veces más que lo que costaban los componentes. Sí, desde que nace, desde la si puedo decir algo de eso. Sí. ¿Cómo es que se adelantaron como 20 años a Microsoft? Porque Microsoft nunca logró hacer lo que hizo ellos. Hasta ahora no han podido hacer. Porque eso es dentro del sistema operativo. El problema que tiene Microsoft es que, bueno, la ventaja que tiene Apple con respecto a Microsoft es que Apple controla el hardware. Apple dice, yo hago mis ordenadores y hago el sistema para mi ordenador, que yo sé qué componentes tiene y los elijo yo, y nadie más puede hacer este ordenador. Microsoft dice, yo hago sistemas operativos. Tú haz el hardware que te dé la gana, que yo me adapto. O te adaptas para funcionar conmigo. Entonces, es mucho más abierto, pero también mucho más falible. Apple vive de vender hierro, hardware, y Microsoft no. Entonces, si quieres que el hierro se venda, tiene que funcionar bien. Otra cosa ya es que su filosofía no sea la que más nos necesita algunos. No, pero en América está considerado como el Apple y después con el Mac. Sí. Hasta ahora Bill Gates no ha podido hacer lo que hicieron ellos. Sí, pero es que tampoco le interesa. Porque solamente él está a otro nivel. Está en segundo nivel, está en lenguaje de máquinas. Sí, pero es que son mercados distintos a los que apuntan uno y otro punto a otro. Pero desde que cambió la filosofía de meter los mismos microprocesadores, perdió mucho. La gente se empezó a plantear que va a pagar lo mismo por tal, y yo creo que ahí perdió el mercado y no tiene mejor. Lo que pasa es que ya los procesadores que se fabrican, o la gente que les fabricaba procesadores a ellos, ya no hacía lo que ellos querían. Entonces fueron a una plataforma más común, pero eso sí, controlando qué componentes son los que meten.
por eso sigue funcionando mejor el OS X que Windows, mejor, más estable, porque ya saben lo que va a ir de serie. Sí, pero me refiero porque había habido tanta diferencia, porque yo me recuerdo a años anteriores, cualquier persona que trabajaba en periodismo que bajaba no sé qué, lo que pides por estabilidad, tenía un Mac. O sea, edición de gráfica, un Mac. Y hoy en día prácticamente sí, pero también porque las empresas programaban ese tipo de programas para ese hardware y para ese sistema operativo. Al principio no había Photoshop para Windows. Es que al principio no había Windows. Sí, sí. Y los primeros Windows... Bill Gates le copió... Se me ha quedado cortarnos. Si queréis charlar, luego seguimos para eso. Bueno, a lo que estamos. Jack Tramiel se fue de Commodore porque tenía visiones distintas él y el inversor que le había salvado durante la guerra de las calculadoras. Como no coincidían, se fue y luego compró Atari. Y cuando compró Atari siguió intentando machacar. Sacó el Atari 520, que tenía el mismo procesador que tenía el Apple, pero tenía más memoria, tenía también un sistema operativo gráfico y valía 4 veces menos. Así que se entendió también bastante más. El problema es que la cosa estaba cambiando. Tanto el Atari como el Macintosh, como el Amiga, que luego sacó la Commodore después de Jack Tramiel, eran plataformas cerradas. Yo monto mi hardware, yo monto mi sistema operativo y cobro por ello lo que quiero. Pero Microsoft decía, hey, yo tengo un sistema operativo, ¿quién lo quiere? Entonces la gente, pues voy a hacer un clon o es la época de los clónicos, pues a finales de los 80. Yo tengo estos componentes, me monto mi ordenador y le meto mi sistema operativo. Los fabricantes dicen, oye, que ahora estoy vendiendo mogollón más, pues puedo ajustar bastante más los precios y voy a seguir vendiendo más. Entonces, a pesar de que los PCs de aquella época eran bastante inferiores en lo que es potencia fotográfica y de sonido, que no traían de serie, empezaron a moverse bastante. Todos ellos iban con el MS2, que es lo único que había, bueno, a lo que estaban apuntando. Si no hubiese habido MS2, no se habría vendido tanto PC y no habría habido tanto ordenador en las casas. Y hay de todo aquí que este señor que tenemos por aquí dijo, a mí no me mola lo que estáis haciendo con la información. Este señor es Richard Stallman, que trabajaba en el MIT, programando bajo Unix, pero él no tenía control sobre lo que hacía. Sí que tiene un poco pinta hippie. Antes lo había llamado filósofo, que también lo es. Dijo, pues me voy a hacer ahí una declaración de principios, que es la licencia GNU, que no sé si sabéis qué significa GNU. Es un acrónimo de GNU no es Unix. Entonces es recurrente, es recursivo. Y dijo, vale, voy a hacer un sistema operativo que sea libre. ¿Libre qué quiere decir? Que tú te lo puedas copiar, que tú lo puedas modificar y que tú seas el dueño de lo que haces, pero no puedas negarle a otro el acceso a eso que has hecho. Empezó creando un editor de texto que se llama Emacs, que es el que se llama el texto abierto, compilado en C, y también sacó unas herramientas de compilación de código C abiertas, para que las pudiera usar cualquiera.
empezaron a intentar crear el sistema operativo GNU, pero el sistema operativo es algo complejo y más aún con las arquitecturas que estaba empezando a valer en esa época, y más aún si no tenías una macrocorporación detrás con miles de programadores, y la cosa iba lenta hasta que en el año 91 un finlandés con cara de simpaticote mandó un mensaje por la red y dijo: oye, mira, que he hecho este pequeño núcleo de sistema operativo que no creo que vaya a ningún lado, pero si queréis podéis usarlo. Y ahí nació Linux. El kernel, ¿no? No es lo que se llamaría el kernel. Sí, Linux. Y lo usó, lo creó usando las herramientas libres que había creado Richard Stallman. Por eso algunos se empeñan en llamarlo GNU Linux, otros Linux así, otros que no me gusta tu licencia y me voy a hacer una que me mole más. Y ahí comenzó lo que es el escenario tecnológico que tenemos ahora mismo. Tenemos por un lado Microsoft, tenemos Apple y tenemos el software libre. Ahora se empeñan en decir: no, que el futuro está en la nube, no, que el futuro está en los dispositivos táctiles, que son muy bonitos y tal, pero que hay muchas cosas que no pueden hacer, que no puedes quitarte un ordenador de sobremesa. Y ahora tenemos Internet, que lo que es la compañía ARPA en el año 90 se cerró. Dijeron: bueno, esto ya está bastante implantado, aquí no pintamos mucho, aquí ganamos aún menos, así que ya está la red montada, están sus propios proveedores, pues que cada uno se los queda como quiera. Y más o menos aquí es donde estamos. No sé si he sido muy disperso estas cosas. No. Luego con Linux, cuando hicieron Linux, o sea, hicieron el kernel, no con el del señor con Linux, y luego los programas para hacer la primera distribución lo hacían con lo de Stallman, ¿no? Pero sí hicieron la primera distribución para montar Linux. Un sistema operativo es el núcleo, sí, pero son todos los programas que hay alrededor de él. Para cargar. El comando para sacar un listado de carpetas es un programa. Eso lo hace otra persona, pero tiene que funcionar con el núcleo del sistema. Tiene que entender lo que le estás mandando. Entonces lo bueno que tuvo Linux es: vale, aquí tenéis el núcleo y lo tenéis ahí desnudo. Podéis verlo y hacer con él lo que queráis. La gente se emocionó y empezó a hacer programas, pequeñas funcionalidades o funcionalidades más grandes que funcionasen con ese núcleo, cosa que no podían hacer. Podían hacerlo para Windows o para macOS, pero tenían que pagar kits de desarrollo y no sabían exactamente lo que están haciendo. Tú tienes que trabajar de esta manera, pero no te estoy diciendo lo que estás haciendo de fondo. El hardware es el problema, ¿no? de Linux. Lo que yo veo que el problema puede ser los fabricantes de hardware que no permiten, bueno, que no dejan aún los drivers apropiados para Linux, ¿no? Hay problemas no es que no permitan, es que no les compensa. ¿Cuánto dinero ganamos con Linux? ¿Cuánto dinero me va a dar Microsoft si le doy unos drivers estables para el sistema operativo? Pues X. Gasto mi dinero en eso. Y no voy a decirle a estos frikis cómo funciona internamente mi tarjeta de vídeo, ni lo que sea, para que luego me la cogen y no lo usen para algo que yo no quiero. Claro, gratis, claro. Pero bueno, una cosa es lo del libre y otra gratis, que la gente suele confundirlo. Lo del libre es más una filosofía que el ir a no gastar dinero. Es más de compartir. Ya, pero el fabricante al final ahora se implicado en eso, implicado en hacerlo a través de PPs para Linux.
nada más. Hay fabricantes que hay, como Nvidia, que sí que saca drivers para Linux, pero son drivers privativos. O sea, tú lo metes y confías en que te están dando algo que funciona bien, que sí funciona, pero no sabes cómo está hecho por dentro. Ya, pero bueno, pero al menos puedes funcionar con Linux, claro, eso. Pasa que a mí me puedes dar el código, que me voy a quedar igual que si no me lo das, pero eso, internamente o filosóficamente estoy más cómodo con un driver abierto que con un driver privativo. No porque yo voy a saber qué es lo que estoy haciendo, sino porque hay un mogollón de gente que si alguien me la está intentando colar va a decir, cuidado. Que ya, tú tranquilo que ya te lo corrijo yo. El problema, que hay también bastante elitismo en lo que es el mundo del software libre y Linux en general. Si no sabes, no te metas. ¿Qué es lo bueno que hizo Microsoft? Uy, piratear es muy malo, pero mira qué fácil te lo pongo. Entonces la gente se lo piratea. La gente ahora mismo dice, tengo derecho a tener mi Windows, tengo derecho a tener mi Office, seguro que lo pone en la Constitución. Y no, lo tienes porque le conviene a Microsoft que lo tengas, porque luego tú vas a usar o vas a pedir en el trabajo lo que estás utilizando en casa o viceversa. Y a las empresas sí que van a decirles, oye, tú paga porque te hago una inspección si te va a caer el pelo. Porque yo no te estoy vendiendo Windows, yo no te estoy vendiendo el Office, yo te estoy vendiendo la licencia para que puedas utilizar mi sistema operativo. Y como soy tan generoso, te lo dejo solo por 100 o 200 euros. Pero si me lo robas y yo lo veo, pues el precio real es 200.000 pesos por licencia. Entonces las empresas grandes no se pueden permitir el tener según qué cosas piratas, por mucho que la gente crea que la Constitución les ampara, que sí, que tienen derecho a ello. Y luego también es un poco la filosofía de que ahora está más de moda, pues como el tema, antes era impensable que los fabricantes, por ejemplo, como la HTC Design, dieran marcha atrás, por ejemplo, cuando decían lo de no actualizar, y hoy en día también gracias a la difusión, las redes sociales, el tema de Linux, quizás por eso también en Nvidia ha tirado, porque como tú dices, los fabricantes lo que ven es, a ver, tenemos mercado, cogemos buena fama, entonces por ahí. Sí, pero en buena fama, punto, porque eso no es un driver abierto lo que tiene. Tú lo metes y aceptas lo que hay, punto. Pero no sabes qué es lo que están haciendo realmente. Ya, pero bueno, te da la posibilidad de que puedas estar, mientras que otros tipos de hardware no te dan esa posibilidad y si tienes por Linux, ya sabes que te tienes que limitar a que ese hardware no lo puedes usar. No puedes usar, hay gente que lo hace, lo que pasa es que tarda más tiempo en ser viable o utilizable. Sí, ya sé, como lo del tema de comandos o como cuando destripan la Kinect como el tío este que luego da con los comandos que es, o otra serie de cosas, que claro, que lleva mucho tiempo y si eres un genio de eso, pero... Sí, el tema es eso. Windows funciona porque son pagos. Pagos y no tenemos el tiempo que hace falta para... Yo en casa solo uso Linux, pero porque navego, escribo y hago 4 cosas más. Como quiera conectarme un modem 3G que no sea muy común y no haya 20.000 tutoriales en la red, me como los mocos. Ya, porque ahí sí. Bueno, hay drivers para eso, ¿no? Hay drivers para... Para Windows, el programa de instalación está preparado para Windows. Si no tienes alguien que lo haya estripado, como estamos diciendo, sí, y sepa como tal, y como la filosofía es libre de publicarlo y tal, puedas cogértelo y bajártelo y ponerlo tú, pues te quedas sin todo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía un equipo de 64 bits y recuerdo que siempre probaba las primeras versiones de Windows 64 y tal, y no lograba nunca que me pasara y me arrancara el ordenador. Hasta la versión, me parece, la 7 o una cosa así, que por fin pude ver un live de Ubuntu, porque se quedaba trabado y era imposible. Y ahora es lo que te dices, el hardware siempre va por delante. Sí, porque... Lo damos por acabado, pero que os hayáis entretenido, que os haya quedado alguna cosa más clara o no. Un aplauso, ¿no?